Dios les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Marvin Molina. Para mí es una alegría y un privilegio poder llegar hasta sus hogares o donde tú estés a través de la palabra de Dios, a través de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, hablamos de las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. Pablo, hablando de estas buenas noticias, dice: porque no me arrepiento del evangelio, porque es potencia, porque es poder de Dios. Ahora, para entender el evangelio de Jesucristo, también debemos conocer quién es Dios. Dios, conocerle a Él en su carácter, conocerle a Él en su bondad, conocerle a Él en su justicia. Asimismo, observamos que Dios, como nos dice la palabra, Dios es justo y Dios condena con la muerte la maldad del ser humano. Dios condena con la muerte la injusticia, la maldad, y por tanto, como Él es justo, Él no puede contradecirse. Usted me dirá: pero Dios perdona el pecado. Sí, yo le diría absolutamente sí, Dios perdona el pecado, pero lo hace solamente cuando es pagado el pecado a través de su Hijo Jesucristo. En el orden de que Dios perdona el pecado y dar salvación al ser humano, demanda que el ser humano se arrepienta de su situación, de sus maldades y de su pecado. El arrepentimiento, querido hermano, amigo que me escucha, es el primer paso importante que el pecador da hacia Dios. El pecador cambia cuando ve su pobreza pecaminosa, su pobreza de vivir separado de Dios. Ahora, ¿cuál es la definición que podemos dar de la palabra arrepentimiento? Bien, el arrepentimiento es un acto de fe necesario para recibir el perdón de Dios por los pecados cometidos. Es un pesar verdadero de haber ofendido a Dios. La traducción original de esta palabra se define como un cambio de mente e incluye a la vez un sentimiento de pesar por el mal entonces cometido. Un ejemplo de arrepentimiento lo podemos encontrar en la palabra de Dios, cuando la palabra nos dice acerca de Pablo o Saulo de Tarso. Lo que le sucedió a Saulo de Tarso se encuentra en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Leyéndolo, usted puede leer los primeros 6 versículos, donde Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, pero a la vez era un hombre que había considerado que Jesucristo había sido un mentiroso, un blasfemo en contra de la religión judía, y que sus seguidores era como una lacra de la sociedad. Y él, Pablo, había obtenido de los líderes religiosos condenar y perseguir a todo aquel que se llamase cristiano o que estuviese en el camino que en aquel entonces se llamaba. Pablo, dice la Biblia, que respirando deseos de destruir esta nueva secta que se había levantado, había pedido permiso para perseguir a los cristianos a un lugar llamado Damasco. Mientras él se dirigía para Damasco, Jesús le salió al encuentro. Cuando Jesús le salió al encuentro, dice que él le llamó Señor. Vea, en Pablo, que él, considerando que Jesús era un maldito por haber muerto en una cruz, porque se consideraba que todo aquel que moría en un madero era considerado maldito, pero Jesucristo se había hecho maldición para que nosotros pudiésemos alcanzar bendición. Pero para Pablo eso no sucedía así. Él creía que la peor blasfemia se había cometido cuando Jesucristo dijo que Él era Hijo de Dios, y que los cristianos, los discípulos de Jesucristo, era lo peor de aquella sociedad. Era como una pestilencia que estaba acogiendo y estaba sacando del judaísmo a muchos.
cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, Pablo tiene un arrepentimiento, porque a quien llamaba, a quien perseguía, que era Jesús, ahora le llama Señor. Y aquellos que consideraba Pablo que eran como una pestilencia de la sociedad, empezó a llamarles hermanos. La mente de Pablo, su consciente, había sido totalmente transformado. Era tanta la transformación que ahora Pablo, en lugar de perseguirlo, estaba junto con ellos. El arrepentimiento había caído sobre Pablo. Amados hermanos, el arrepentimiento que habla la Biblia opera en el ser cuando es aplicada la palabra de Dios en el corazón, que produce una convicción de culpabilidad, y esta obra opera en el intelecto, en la emoción y en la voluntad. Hay un versículo que nos habla de esto y está en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, que dice de esta manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que Dios es justo, que Dios demanda que el pecado debe ser pagado con la muerte. Nuestro Dios no hace a un lado el pecado. El hombre y la mujer debe volverse a Dios y ver el pago de su pecado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjame decirte, hermano, si no logras ver la justicia de Dios, si no logras ver la culpabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, y que la ira de Dios cayó sobre su Hijo amado por causa de ti y por causa de mí, va a ser muy difícil que te arrepientas, porque te puedes conmover por algo que se dice del Señor y puedes venir y aceptar al Señor, pero si no hay una conversión, si no hay un arrepentimiento de que tu vida anterior te separaba de Dios, el arrepentimiento no ha surgido. Ahora, la relación del arrepentimiento con la naturaleza humana tiene que ser objetiva. Sí, para que usted me pueda entender, yo quiero que vayamos a la Biblia. La Biblia nos habla, este es el mejor ejemplo que pude encontrar. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, y es acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo sucede que deja a su padre y se va al mundo, se va a vivir su propia vida alegre. Pero cuando estaba desahuciado, estaba abandonado y queriendo comer comida de cerdo, dice la Biblia, en otras palabras, que se arrepintió. ¿Cómo podemos ver eso? Si usted va conmigo a la palabra, Lucas capítulo 15, versículo 17, dice así. Yo lo tengo aquí listo, que dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, estoy leyendo versículo 17, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, estoy leyendo versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tres aspectos que noto en estos versículos. Una es el aspecto del intelecto, el aspecto de la emoción y el aspecto de la voluntad. En el aspecto del intelecto es cuando el hombre, en este caso el hijo pródigo, se da cuenta de su lamentable situación. Dice que en versículo 16 dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de la comida que tenían los cerdos. Y versículo 17, que ese es el punto principal, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros
en casa de mi padre tienen abundancia de paz. Como que despierta este hombre. El punto número 2, o el aspecto número 2, es de que opera la emoción. O sea, cuando viene el arrepentimiento, hay un cambio. Y en la emoción dice que su corazón, me imagino yo, que se llenó de pena por el dolor haberle causado a su papá de haberlo abandonado. Dice en el versículo 18 que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Usted puede ver que hubo un cambio y con ello una emoción que transforma. El aspecto número 3 que yo veo es que también opera en la voluntad del ser humano. El intelecto le indicó que tenía que haber un cambio indispensable. La emoción lo impulsó para efectuar el cambio y la voluntad fue de que se levantó y volvió a la casa de su padre. Ahora, el arrepentimiento sí fue ordenado por Dios. En el arrepentimiento quiero señalarle 2 versículos. Uno está en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde está escrito de esta manera. Pueda entenderlo usted. Esta es la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, o sea, a su Hijo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. El versículo número 2 que quiero leer está en 2 de Pedro 3:9, para que usted vea que el arrepentimiento fue designado por Dios que opere en nuestras vidas. 2 de Pedro 3:9 dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre, la persona que no puede ver su pecado, nunca podrá arrepentirse, sencillamente, a menos que tenga un encuentro con Dios, como le sucedió a Pablo. Usted me dirá: hermano Marvin, todos somos conscientes de que pecamos. Sí, pero no todos deseamos cambiar. Todos sabemos que hemos pecado, pero no todos estamos dispuestos a que opere un cambio en la vida de nosotros. El conocimiento, lo que puedo entender es que el conocimiento de la palabra me lleva al arrepentimiento. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Vuélvase, el cual Dios tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También le puedo leer Romanos 2:4, que Pablo confronta a los creyentes señalándoles: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? O sea, está hablando de Dios, de la benignidad de Dios, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, su bondad, te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, esto lo está diciendo Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios nos está diciendo: tiene que operar el arrepentimiento en la vida del creyente.
Cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada para cumplir la demanda de Dios, que Dios es un Dios santo, Dios es justo y que nosotros somos todo lo contrario. Nosotros buscamos siempre hacer lo malo. Solo hay una salida, que es aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz y tomarle a Él y solo a Él como nuestro Redentor y salvación de tu alma o de mi alma. Cuando nosotros, los seres humanos, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, solo el sacrificio de la cruz y cómo Jesucristo tuvo que pagar para que nosotros pudiésemos alcanzar misericordia y que la gracia de Dios nos alcanzara. Al ver a Jesús en la cruz es que podemos operar, podemos encontrar que ese pecado que nosotros llevábamos fue cargado sobre Él. El arrepentimiento puede operar en nuestros corazones. Un verdadero cristiano, hermano, hermana, no puede vivir en un estado de carnalidad. Si ha operado el arrepentimiento, el verdadero cristiano no vive en carnalidad, no practica el pecado. Y ahí es donde yo lo quiero confrontar a usted. Usted que me observa, usted que me está viendo por la televisión o por su teléfono. Usted quiere saber si es cristiano o no. Usted tiene que ver, ¿usted desprecia el pecado o usted abraza el pecado? ¿Usted ama la palabra de Dios o usted la evade, buscando hacer otras cosas pero no volverse a la palabra de Dios? Porque el cristiano ama la palabra de Dios. El verdadero cristiano desprecia lo que lo separa de Dios. Un verdadero cristiano busca no cometer pecado. Probablemente usted esté pensando, hermano Marvin, me está diciendo que los cristianos no pecan más. Para serles sincero, tristemente sí. Nosotros los cristianos sí pecamos, pero no vivimos acomodados al pecado. No practicamos el pecado. Todo lo contrario, vivimos arrepentidos, sabiendo que cada vez que pecamos nos separa de Dios. Cada vez que pecamos tenemos una conciencia aquí que nos está diciendo que hemos hecho lo malo. Cuando te vuelves cristiano, viene la providencia de Dios. Eres cubierto con la presencia del Espíritu Santo, envuelto con su gracia, anhelando cada día conocer más de Jesucristo, conocer más de su gracia. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la terminará. O sea, cuando el creyente, cuando la persona se arrepiente y viene a ser cristiano y se vuelve a Dios, cada día está creciendo. Cada día está creciendo espiritualmente. Cada día anhela conocer más de su Padre Redentor. Porque dice la Biblia que el justo es como la aurora, como el amanecer, hasta que el día es perfecto. O sea, va de crecimiento en crecimiento, conociendo más de Dios. Si de verdad eres cristiano, sabes que eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo opera en tu vida. Y si tú no eres cristiano, si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, si tú no tienes un arrepentimiento en tu vida y no tienes conciencia de pecado, cuando tú abrazas más el pecado y te alejas más de la palabra de Dios, tú necesitas encontrarte con el Señor Jesucristo. Ora conmigo. Padre Celestial, necesito encontrarme con mi Señor Jesucristo. Opera en mi corazón y en todo mi ser un arrepentimiento que me haga volver a ti y encontrarme con nuestro amado Señor. Que pueda yo encontrarme con el Dios Todopoderoso y opere en mi vida un arrepentimiento genuino y que me puedas dar de tu Espíritu Santo.
Si tú has hecho esta oración con fe y con alegría, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y cambiará todo tu ser. Operará un espíritu de arrepentimiento, pero no para pesar, sino para separarte del pecado y abrazar la palabra de Dios, para que te vuelvas al Dios Todopoderoso, el Señor de la Biblia y el Señor que te salva, derramando su gracia y llenándote de tu Espíritu Santo. Y esto lo tenemos solamente a través de Jesucristo, nuestro Redentor, quien por nuestros pecados subió a la cruz, muriendo por ti y por mí. Y a Él sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Que Dios me le bendiga y que Dios opere en tu ser un cambio y una vida de arrepentimiento en la palabra del Señor, obrando en Él, pidiéndole a Él su misericordia y su gracia. Que Dios me le bendiga ricamente y nos vemos la próxima semana. Salud y fortaleza para cada uno de ustedes. Amén y amén.